Hoy hablaremos de qué es la planificación curricular nacional. Cada país desarrolla mediante sus directivas de Estado de gobierno políticas educativas para un perfil de egreso de los estudiantes que necesita la sociedad. Pero también realiza acuerdos internacionales para cooperar en el desarrollo educativo por medio de la globalización. Soy el profesor John Chávez, creador del método de enfoque de aprendizaje ADE. Y en esta explicación de esta sesión que estamos trabajando, estamos hablando de cómo es la planificación curricular, la base que todo docente tiene que tener para poder elaborar sus clases. Y esta se concreta con el Currículo Nacional de Educación como una guía para la planificación curricular docente, en donde se encontrarán los criterios para su aplicación, ya que en nuestros países democráticos o constitucionalistas, la educación es un derecho ciudadano fundamental de las personas. ¿Y qué criterios tiene la planificación? Existen muchos ejemplos de planificaciones curriculares por la diversidad de acuerdos a los contextos y problemáticas educativas que viven los estudiantes. Y estas están conformadas por los siguientes elementos: programaciones anuales, unidades didácticas, experiencias de aprendizaje, proyectos de aprendizaje y sesiones o actividades. La planificación que se realiza no es rígida. Es una hipótesis en donde los docentes de forma creativa, imaginativa, piensan y recurren a diversas estrategias para planificar su estrategia de aprendizaje, de acuerdo a los aprendizajes establecidos en el Currículo Nacional de Educación que ya vimos. Pero encontraremos modelos de planificación que debemos adaptarlas a las necesidades de nuestros estudiantes. El proceso de planificación se debe de hacer que el docente siga las siguientes 3 preguntas o pasos. Primera pregunta: ¿qué aprendizaje deben de lograr mis estudiantes? Se debe de determinar qué aprendizaje se desarrollarán con nuestros estudiantes, identificando qué necesidades tiene cada uno de ellos de acuerdo a su situación significativa de su contexto, para saber qué tan cerca estarán de los aprendizajes esperados. Segunda pregunta: ¿qué evidencia usaremos para evaluarlos? Para saber con anticipación que los estudiantes lograron los aprendizajes esperados. Y tercera pregunta: ¿cuál es la mejor forma de llegar a esos aprendizajes? Para esto pensaremos de forma creativa estrategias, actividades, experiencias
situaciones más importantes para su desarrollo, para los aprendizajes, que identifique desde un inicio. Es importante plantear situaciones retadoras. Que despierten los intereses de todos los estudiantes. Y también es de vital importancia, muy importante, que los docentes, antes de comenzar la planificación, deban tener muy claro cómo los van a evaluar, antes de cómo le van a enseñar. Pues antiguamente planificaban preguntándose qué texto vamos a utilizar en las diferentes áreas académicas. O de la escuela, justo lo hacían antes de comenzar el año académico. Era la forma tradicional de planificar, arcaica, en donde también se preguntaban o qué módulos los docentes van a trabajar en sus clases. También se preguntaban qué actividades se desarrollarán en el aula con los estudiantes, o qué lugares se visitarán durante todo el año con sus docentes. Pues esto nos evidencia la clara delegación del estudiante, en donde no se está preguntando primero por las necesidades de los estudiantes, sino se está preguntando por un conjunto de herramientas, antes de centrarnos en las necesidades que ellos tienen. Por esto ha quedado en el pasado, y actualmente los docentes deben de centrarse en su realidad, en ese contexto que colegiadamente se reúnen al comienzo del iniciar las clases para poder desarrollar las situaciones significativas que tiene su contexto. Y esto pues puede ser plasmada desde inicial hasta secundaria en una sola situación significativa, en una sola temario de situaciones significativas que los docentes identifiquen en sus sesiones colegiadas. No puede ser posible de que un grado tenga una situación significativa o un área, como ha sucedido en algunos casos en donde especialistas del Ministerio de Educación han encontrado que ha habido diferentes tipos de planificaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno, que no hay un enfoque claro, no hay, como se dice, un rumbo claro hacia el desarrollo de los aprendizajes, porque cada uno planifica de acuerdo a su criterio particular, cuando la educación ya debe de estar centrada en el estudiante de toda la institución, en los estudiantes de toda la institución educativa, por lo que los docentes se deberían de poner de acuerdo para poder tener una sola situación significativa para cada unidad didáctica o experiencias de aprendizaje que ellos necesiten desarrollar. No pueden estar divididas para, de esta manera, toda la institución se centre en la construcción de estos aprendizajes al final del año y se alcance el perfil de egreso que se quiere dentro de la institución. ¿Qué tipo de planificación tenemos? Existen dos tipos de planificación: a largo plazo y a corto plazo. La planificación a largo plazo. Estamos hablando de la planificación anual. Y esta tiene los siguientes elementos: los propósitos de aprendizaje, la organización de las experiencias de aprendizaje, unidades didácticas o también llamados proyectos de aprendizaje, y también los enfoques transversales. Busca la progresión de los logros
en base a situaciones significativas. Los estudiantes deberán tener varias oportunidades para desarrollar sus propósitos de aprendizaje previstos por los docentes. Y cuando hablamos de planificación a corto plazo, son las experiencias de aprendizaje, unidades didácticas o proyectos. Y estas tienen dos partes. La primera parte está conformada por la planificación de las unidades didácticas o experiencias de aprendizaje. Y estas describen los propósitos de aprendizaje, cómo se desarrollarán y evaluarán los propósitos de aprendizaje, qué recursos o estrategias requerirán para desarrollar los propósitos de aprendizaje. Y como segunda parte, nos permite ver la organización de las sesiones de aprendizaje o actividades que tienen como fin desarrollar actividades para alcanzar los propósitos que el docente ha determinado. ¿Qué son las experiencias de aprendizaje? Pues se le llama a todo el plan de unidades y casos, de acuerdo a la Directiva Nacional de Educación que se ha dado. ¿Y qué necesidades se necesitan o qué se necesita para planificar? ¿Qué se necesita para planificar? Antes de comenzar a planificar, es necesario analizar y comprender uno de los aprendizajes que se encuentran en el Currículo Nacional de Educación y en los programas curriculares de educación inicial, educación primaria y educación secundaria. Se necesita comprender la relación que existe entre las competencias, los enfoques transversales y el perfil de egreso de los estudiantes, y cómo estas competencias irán progresando en los estándares de aprendizaje nacionales, así como en los desempeños de grado. Y además los docentes deben de revisar dentro del Currículo Nacional de Educación las orientaciones para el tratamiento de los enfoques transversales, las orientaciones para la planificación, las orientaciones para la tutoría y orientación educativa. Esto como una guía para que el docente de forma creativa e imaginativa pueda innovar en el desarrollo creativo de sus hipótesis en sus planificaciones, porque no son rígidas, son hipotéticas. El docente tiene la creatividad para desarrollar sus estrategias siempre centradas en los estudiantes, en sus necesidades, de acuerdo a su contexto. Por eso, el propósito del Currículo Nacional de Educación Básica es desarrollar las planificaciones diversificadas en cada región, en cada ciudad, en cada localidad o escuelas, adaptándose a cada contexto o a las características y a las necesidades de todos los estudiantes. No te olvides de suscribirte y de seguirme en mi canal para seguir compartiendo contenido de valor para tu formación. Nos vemos en las demás sesiones.